Iniciamos el diálogo que vamos a estructurar en 3 bloques. En primer lugar, vamos a desarrollar un bloque introductorio en el que trataremos de establecer los parámetros de la discusión. Pasaremos posteriormente a un segundo bloque en el que profundizaremos en las causas de estos fenómenos que he mencionado anteriormente, que nos conducirá al tercer y último bloque en el que analizaremos las consecuencias de esos procesos y nos plantearemos quizás al final del debate si la sociedad civil debe articularse con mayor contundencia de lo que lo está haciendo en defensa de la libertad y de la democracia. Bien, entramos en ese primer bloque. Un poco para posicionar, sin entrar en el fondo de la cuestión todavía, ¿qué es lo que vosotros entendéis por los conceptos de populismo y polarización? Y quizás otra cuestión, ¿no? ¿Cuál es vuestro interés por esta materia? ¿Es un interés como ciudadanos o tiene, por así decirlo, un componente más profesional? No sé. ¿Tano? Venga. Bueno, pues sobre todo muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino por organizar esto y la verdad es que es un placer estar sentado con todos vosotros. Van a ver ustedes la conversación que Luis, Jesús y yo tenemos todos los días porque hablamos con una frecuencia digna de mejores empeños. Así que muchas gracias una vez más. Bueno, pues lo que yo entiendo por populismo, el populismo no es un programa político definido, es más un lenguaje, una forma de comunicación que establece categorías muy amplias para formar estas mayorías transversales que, bueno, es como un odre que en un momento, una vez que uno tiene esta mayoría pues, muy transversal, lo puede llenar de cualquier cosa. Por eso hay populismos de derechas, populismos de izquierdas, populismos económicos, populismos políticos. Hay una cantidad de variaciones enormes precisamente porque le falta contenido. Lo que es más una forma de comunicación. Como economista, yo creo que la definición... Tengo curiosidad por ver cómo responden Jesús y Luis en este aspecto a esta pregunta. Yo la impresión que tengo es que la característica fundamental desde el punto de vista de la política económica es, por así decirlo, un énfasis en las medidas a corto plazo a costa del largo plazo. Es decir, es básicamente un énfasis en lo inmediato y puede ser incrementar la tasa de crecimiento nominal, puede ser resolver problemas de distribución, muchas cosas, pero con costes que solamente se manifiestan más a largo plazo, ¿no? Esta es una posible definición operativa para pensar como economista en el fenómeno populista, ¿no? Y el interés, por supuesto, el interés no es solamente una cuestión como ciudadano que es preocupado por las distintas políticas y la deliberación política entre políticas económicas alternativas o políticas educativas alternativas. Hay una cosa también interesante de que pensar como economista cuando reflexionamos sobre el populismo, ¿no? Y es lo siguiente. Yo creo que, y esto creo que puede ser útil a la hora de escuchar a los economistas cuando hablan de populismo, ¿no? Que una idea que yo creo que tenemos todos detrás de la cabeza es esta idea de que hay determinadas reglas que uno tiene que seguir para maximizar objetivos a largo plazo. Y que el problema que tenemos como individuos, pero también como instituciones, es que muchas veces los incentivos son a desviarnos de esas reglas para obtener objetivos a corto plazo. Y el economista tiene, por tanto, detrás de la cabeza, pues este incentivo que tiene el político a corto plazo a desviarse y por eso nuestro amor, por así decirlo, como economistas, por las reglas y evitar la discreción. Les voy a dar un ejemplo clásico en economía, que es cómo pensamos en los bancos centrales. Bueno, pues es una cosa que entendemos bien los economistas, que el incentivo de un político antes de unas elecciones es estimular la demanda nominal para que haya alegría y votarle al político que en ese momento esté en el poder. Entonces el político pues, presiona al Banco Central precisamente para expandir la demanda, para expandir la oferta monetaria, introducir o inducir un crecimiento nominal de la economía y que eso se traduzca en votos para el partido en ese momento en el poder. Bueno, pues esto lo entendimos en su momento y una forma de resolver ese problema es precisamente, bueno, pues se le da al banquero central una regla, una ley que tiene que seguir y por lo tanto es inmune a la presión política del momento. Pero claro, esto, si uno tiene una tensión, una pulsión populista, pues claramente va en contra pues, de la voluntad del pueblo que en su momento pues, quiere una expansión
nominal de la base monetaria para estimular la demanda a corto plazo. Y es aquí donde existe la tensión entre el economista y, por así decirlo, la vocación populista, porque la vocación populista es una que no tiene restricción, simplemente implementa la voluntad del pueblo, de la gente, de quien sea, del grupo del que estemos hablando, y el economista precisamente lo que hace es restringirla precisamente para obtener objetivos a largo plazo. Esa tensión es interesante y yo creo que ayuda mucho a pensar y a reflexionar sobre cómo hablan los economistas sobre todo el fenómeno populista, ¿no? Yo me imagino que algunos de estos temas seguirán saliendo, pero... Mi visión del populismo es un poco diferente. Tú has enfatizado mucho esta tensión entre el corto y el largo plazo y cómo el populismo prefiere irse hacia el corto plazo. Yo creo que un aspecto muy importante del populismo es un discurso estructurado en la diferencia entre una serie de élites y el pueblo. Y que esa relación de largo plazo que intentamos explicar es importante, no es nada más que en realidad una excusa para las élites extraer rentas del pueblo. Y que el populismo lo que intenta es de alguna manera devolver el poder al pueblo y romper con respecto a estas estructuras y a esta serie de reglas. Y a mí me parece que esta visión de un discurso alternativo es importante porque nos permite entender cómo se forman estas coaliciones populistas, cuáles son los motivos que las hacen exitosas desde el punto de vista electoral y, volviendo un poco al tema que nos preguntaba Vicente antes, cómo influyen y qué restricciones imponen en los grados de libertad que tiene un político a la hora de diseñar reglas en el largo plazo. Si yo lo que me encuentro, por ejemplo, es en una situación en la cual estoy pensando acerca de la regulación financiera, por decir algo ligeramente distinto de tu ejemplo de la política monetaria, e inmediatamente cada vez que hablo de regulación financiera, lo que me encuentro enfrente es una persona que me está diciendo no, tú simplemente estás regulando los mercados financieros para beneficiar a unas élites que utilizan los mercados financieros para extraer rentas en su favor, es muy difícil tener una regulación financiera que funcione. Y esto quiebra la capacidad que tenemos en el largo plazo de implementar buenas políticas. Y a mí particularmente es el problema que me interesa más desde el punto de vista de economista. En esos momentos los países occidentales se encuentran con una serie de retos muy importantes, demográficos, de crecimiento económico y de cambio climático. Y estos tres retos implican importantes sacrificios en el corto plazo para sostener el bienestar de nuestras sociedades en el largo plazo. Y si cada vez que yo intento explicar que hay que hacer este tipo de medidas se me va a responder que soy simplemente un esbirro de las clases dominantes, pues no hay mucho espacio para tener una conversación. Desde el punto de vista profesional, lo que yo he estado más interesado, y he escrito un par de cosas con Tano y una con Luis, es la evolución de los sistemas electorales, de los sistemas de partidos. Y por qué los sistemas de partidos evolucionan de una manera determinada y no de otra, y por qué tú tienes situaciones como la de España versus la de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos parte del populismo se integra dentro de los partidos existentes, mientras que en España el populismo se traduce en una transformación del panorama electoral. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esa transformación de las estructuras electorales en el largo plazo? ¿No? Es decir, yo creo que el nuevo normal, si puedo utilizar esa expresión, que vamos a tener en Europa en los próximos 20 años es prácticamente nadie va a tener mayorías absolutas. Entonces vamos a tener un sistema con coaliciones que va a llevar en la mayoría de los casos a coaliciones un poco contra natura, de las cuales van a surgir cosas un poco impredecibles. Bueno, comparto la idea de casta y élites, ¿no? El populismo tiene el pueblo, que son los buenos, frente a la casta y las élites, que son malos. Normalmente también los expertos son parte de esas élites. Yo añadiría el tema de un poco del líder carismático, que es el único que puede realmente representar la verdadera voluntad del pueblo, ¿no? Es como democracia directa, el pueblo tiene que decidir y hay una gran persona que es el pueblo, ¿no?
o sea, que en ese sentido comparto bastante lo que ha comentado Jesús sobre qué es el populismo. Yo añadiría a las dos preocupaciones que han comentado Tony y Jesús de por qué me interesa, yo añadiría una más, que quizás es la que en el fondo subyace la inquietud que todos tenemos, ¿no? A mí me preocupa que realmente podamos estar en el principio de que las cosas se tuerzan, ¿no? Se tuerzan de verdad en Occidente. Yo creo que la conciencia de la fragilidad de nuestros sistemas no es una conciencia que la gente tenga, ¿no? Estamos acostumbrados, llevamos décadas en las que las cosas van siempre a mejor y nos parece que quizás no tenemos la memoria histórica para saberlo. Pero cuando uno ve a una persona como Trump, que está sistemáticamente todos los días diciendo que el FBI es corrupto, que la prensa es corrupta, que todos los periodistas mienten, ese es el anticipo de realmente deslegitimar. O sea, yo realmente me pregunto si hubiera un atentado como el del septiembre del 2001, ¿cuál sería la reacción de un gobierno de Estados Unidos ahora, ¿no? Y de forma similar en España, cuando tienes un presidente de una comunidad autónoma, de una región española, que no promete la Constitución, que llama a bestias a una parte de la población, realmente te preguntas eso hasta dónde va. Sobre todo, y quizás esta es la cosa que a mí más me está preocupando, es la falta de reacción de la gente que tendría que reaccionar. Es decir, yo tengo muy buenos amigos, y Tano y Jesús los tienen también, independentistas o separatistas, que uno esperaría que cuando una persona con este perfil es elegida, pues dijeran, oye, esto es un horror, ¿no? Yo me imagino que yo, sinceramente, yo creo de mí mismo, a lo mejor me equivoco a juzgarme a mí mismo, ¿no? Que si hubiera una persona así aquí, lo diría y lo denunciaría con claridad, vamos, me parece evidente, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Tenemos amigos republicanos o muy republicanos que uno hubiera pensado que eran personas de, bueno, pues de respetar el imperio de la ley, de respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión, todas las cosas que son las normas básicas de nuestros regímenes democráticos, que han hecho un cambio de chip y han decidido que van a justificar a Trump, porque Trump elige a tal persona al Tribunal Supremo, porque baja los impuestos. Entonces, realmente eso a mí me da esa sensación de que las barreras que tenemos contra este tipo de problemas son mucho más débiles de lo que nos imaginamos, ¿no? Y he traído, porque es lo que estaba leyendo y es lo que me apetecía comentar, ¿no? El libro de Juan Lins, que es un profesor español de Yale, que habla de estos temas que estaba comentando Jesús, ¿no? El libro se llama La ruptura de los regímenes democráticos, no sé cómo se llama en español, yo creo que algo parecido a eso, o El fin de los regímenes democráticos. Y él explica cómo acaban las democracias, ¿no? Y qué es lo que pasa. Y habla mucho de la legitimidad, cuando hay actores que niegan la legitimidad de las instituciones, ¿no? Que no es que estén, oye, ahora has ganado tú, luego gano yo. No, es que si ganas tú, entonces es todo ilegítimo y yo no quiero obedecer. Y otro elemento del que habla es actores que no son leales o que son desleales o medio desleales al régimen constitucional o al régimen democrático, ¿no? Es un libro de hace muchas décadas, o sea que no es una cosa que él esté pensando por lo que está pasando ahora, pero realmente él estudia pues, qué pasó en todos los regímenes democráticos que cayeron, ¿no? En definitiva, que mi preocupación es, oye, ¿podremos hacer buenas políticas? Eso es una preocupación que comparto, pero tengo una preocupación mayor que es esto, ¿cuándo se acaba, no? Estos pasos que estamos dando en esta dirección tan rara, que está dando Estados Unidos, que ha podido dar a lo mejor Hungría y Polonia, que está dando por lo menos un segmento de la población catalana y un gobierno que parece que podría tomar el poder en Cataluña. Estos, ¿hacia dónde van, no? Sí, porque o sea, yo creo que este es un punto muy, muy importante, ¿no? Que las instituciones que tenemos en nuestras democracias liberales, por así decirlo, están precisamente diseñadas para proteger frente a la arbitrariedad del poder, ¿no? Y claro, si uno tiene, como decía antes, esta pulsión populista y si lo primero que uno quiere hacer es pues, bueno, excluir a determinada parte, a la élite, a una minoría étnica, a quien sea, bueno, pues estas instituciones están precisamente diseñadas para la protección de las minorías frente a las mayorías. Y lo primero que uno quiere es cargarse esas instituciones. La Judicatura Independiente, la prensa independiente, el FBI, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, lo que haga falta, precisamente porque esas son las instituciones que están diseñadas precisamente para proteger a las minorías frente a la arbitrariedad de la mayoría. Pero la mayoría, ahora expresada o condensada
en la voluntad del líder máximo, pues no te acepta cortapisas, ¿no? Y esto va desde lo pequeño, a las comisiones independientes, hasta lo grande, ¿no? Si hay un sistema judicial independiente, ¿no? La separación de poderes. Pero yo creo que ahí es importante hilar un poco más fino. Vale, hombre. Yo creo... No, vamos a ver. No, pero Con todo el en el siguiente sentido. No, nos decía alguien que iba a ser esto un poco aburrido porque pensábamos los tres lo mismo y la verdad es que no. Los economistas nos soltamos salvajadas los unos a los otros constantemente. No, mi visión del mundo es un poquito distinta. En primer lugar, comparto con Luis el temor a la fragilidad. En una de mis clases de historia económica les hago a los estudiantes leer el famoso primer capítulo de las consecuencias económicas de la paz de Keynes, where Keynes explica cómo en 1914, justo antes de la guerra, él se levantaba en su casa de Bloomsbury y desde la cama pedía lo que necesitaba y bebía zumo de naranja, etcétera, y que este mundo perfecto que él solo creía que iba a mejorar, un buen día se levanta en agosto de 1914 y ya no existe. Con lo cual la fragilidad existe, pero creo que es importante dentro de nuestros movimientos populistas distinguir dos tipos de populismo. Y voy a llamar el populismo con estrategia y el populismo sin estrategia. Los independentistas tienen una estrategia, que podemos estar o no de acuerdo con el resultado final de la misma, pero esta estrategia les permite estructurar un camino concreto de actuación, lo cual les hace mucho más peligrosos, ¿vale? Los populismos sin estrategias, como el de Trump, se parecen de alguna manera mucho más a Andrew Jackson. Una de las cosas que quizás la mayoría de la gente no se quedan un poco sorprendidas cuando se lo explico, es que yo me he dedicado el último año de mi vida a leer todo lo que he encontrado sobre la era de Jackson, lo que se llama la era de Jackson en Estados Unidos, que es entre 1824 y aproximadamente 1850. Porque creo que el mejor equivalente histórico de Trump es precisamente Jackson. Y Jackson no tenía una idea de cómo él quería reorganizar Estados Unidos. Él tenía pues, una serie de cosas que le molestaban. Le molestaban los banqueros centrales, pues detrás de los banqueros centrales que se va. Y yo creo que a Trump le pasa un poco lo mismo, lo cual lo hace más impredecible, pero a la vez también un poco menos peligroso. Era mucho más peligroso Stephen Bannon, porque Bannon tiene una idea de dónde él quería, el que había sido uno de sus asesores durante la campaña. Bannon tenía una idea de que él quiere reconstruir un Estado nacional en Estados Unidos con una serie de características. Pero una vez que Bannon está fuera de la Casa Blanca, vamos a tener un Trump extraordinariamente peligroso, pero a la vez sin saber muy bien lo que quiere. Él reacciona ante las situaciones, lo cual puede llevar, por supuesto, a unas situaciones muy caóticas. Mientras que la completa caída del sistema liberal que se produce en Europa después de 1914 se produce en buena medida porque tú tienes una serie de actores que tienen un programa muy claro de reconstruir Europa con otras características. Y en ese sentido, quizás Hungría o Polonia son más peligrosos para el largo plazo que lo que sería Trump. Y creo que a la vez es quizás un poco importante que tengamos esto en la cabeza. Bueno, hay unas élites que quieren un plan, tienes razón, unos intelectuales que tienen un plan en el 14 o en el 17, y hay unas élites democráticas que no hacen lo que tienen que hacer. No, por supuesto. Porque Kerensky, famosamente, entre febrero del 17 y septiembre-octubre del 17, pues dejó que las cosas se fueran donde se fueron, y los conservadores alemanes también. Quiero decir, que parte del problema no es que tengas un tercio de la población que se tira al monte. Parte del problema es que tienes 2/3 de la población que se dejan llevar al monte. Claro, eso es lo que yo quería insistir, ¿no? O sea, la imagen de Keynes que tú transmites precisamente no es la que quiere que es casi como me levanté una mañana y mira lo que me había pasado, en cierta forma, ¿no? No es exactamente eso, sino que hay una erosión que se deriva, yo creo que en ese periodo, y tú lo hemos hablado alguna vez, de un cierto fracaso en la Europa continental, que no en el Reino Unido, de incorporar, por así decirlo, al debate político una acepción ideológica muy distinta, como era la que representaba en aquel momento el Partido Laborista inglés, ¿no? Y como tú pues, abres un poco el campo político para dejar que otras ideologías y otras visiones de cómo tiene que organizarse la sociedad compitan dentro de las normas que se da la democracia laboral. Y esa transición, que es compleja, en el Reino Unido se hace relativamente bien y en otros países se hace menos bien.
Sí, sí, no termina. Claro, pero es que eso precisamente va a mi punto. El Partido Laborista inglés o británico es muy diferente del Partido Socialdemócrata alemán. Claro, exacto. Porque el Partido Socialdemócrata alemán quiere reorganizar Alemania. Sí. Ellos tienen su programa de Gotha y quieren reorganizar Alemania. El Partido Laborista lo único que quieren es que puedan ir trabajadores al Parlamento en Westminster. La famosa una de las cosas que más le sorprende a Lenin de los laboristas es que se reúnen en el sótano de una iglesia metodista y de que el proceso de reconstrucción revolucionaria del Estado es un grupo de gente que en realidad son metodistas secularizados. Sí. Entonces nos vas a traer 100 años más. Exacto. Estaba intentando atraeros hacia algo. No, es apasionante el debate que tenéis. Y en esta casa, además, creemos firmemente en este tema. De hecho, decía el fundador que precisamente hay que conocer el pasado para poder proyectar el futuro, ¿no? Pero precisamente estáis lanzando sobre la mesa muchos temas de enorme interés, ¿no? Muy concentrados en la lógica americana, un poquito habéis hablado de España, pero esto va muchísimo más allá. También habréis hablado de Europa, evidentemente, aterrizando en el momento actual, el triunfo 5 estrellas, Frente Nacional en Francia, Alternativa por Alemania, Trump, de quien habéis hablado, lo que está pasando en España también. Hay una serie de elementos que nos hacen ver que esto es algo que está ocurriendo más a nivel global. O sea, ¿cuáles serían esos factores comunes que explican el surgimiento de estos movimientos más en países tan distintos, ¿no? Vosotros que conocéis también tanto Estados Unidos como España, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los factores que explican, vuestro modo de ver ese tema? Y hay un tema central que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo conecta la tecnología con todo esto en clave muy del siglo XXI? Yo diría, hay dos visiones, ¿no? Hay mucha gente que piensa que esto es cultural, que tiene que ver con la identidad de los blancos en Estados Unidos, con la identidad de los polacos o los alemanes frente a la inmigración en Europa. Pero a mí me parece una explicación muy poco parsimoniosa, ¿no? Porque realmente si está pasando en todas partes o en muchos sitios, y si en algunos casos es populismo de derechas, digamos nacionalista, anti-inmigración, recuperar nuestra gran patria y tal, y en otros sitios populismo de izquierdas, como puede ser en el sur de Europa, es difícil pensar que todo esto tiene un sustrato cultural común, ¿no? A mí me parece evidente que el sustrato tiene que ser económico. Tiene que ser económico y tiene que tener que ver con el que hay una serie de segmentos de la sociedad muy amplios, que precisamente por el cambio tecnológico al que hacía referencia, la pérdida de los trabajos rutinarios, la globalización, hay unos segmentos de la clase media que sienten temor al futuro. Sienten que hay más desigualdad, sienten que el empleo no está asegurado, que el empleo es más precario. Y había una científica política americana que decía una cosa recientemente que a mí me parecía muy bien vista, ¿no? Que decía, hacía la analogía un poco de la tribu, ¿no? Cuando había abundancia en los años 60, 70 y todas las cosas mejoraban, pues entonces no es tanta tribu. Pero la tribu y el excluir a los de fuera y el tener un líder fuerte y el juntarse mucho y no dejar que nadie de fuera entre, tiene mucho sentido cuando la tribu siente que va a tener una necesidad o una escasez, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de que el cambio tecnológico y el incremento de la desigualdad tan fuerte que han experimentado muchas de las sociedades es la causa que hay por debajo de esta insatisfacción, que se puede manifestar en, oye, vamos a echar a los de fuera, a los extranjeros, y vamos a ser nosotros una sociedad pura, que se les ocurre a los alemanes, a los partidos nacionalistas alemanes nuevos, o a los partidos nacionalistas holandeses, o polacos, etcétera, o al partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Que es, oye, pues los de fuera, como estamos oyendo al nuevo, ojalá no nuevo, pero bueno, al presidente supuesto, que no promete la Constitución, o hablamos de directamente redistribución y todo el tema del populismo de izquierdas. En los dos casos, el sustrato económico me parece claro y creo que el tratar de tener una explicación cultural te obliga a pensar que los blancos de Estados Unidos están enfadados por el multiculturalismo, pero que los polacos están enfadados por la posibilidad de inmigración que no han tenido, porque Polonia es la sociedad más homogénea de Europa, y que los separatistas catalanes están ofendidos por una cosa que pasó cuando el Tribunal Constitucional en 2010 hizo una sentencia que no tiene nada que ver, que ninguna persona sabe de qué es, ¿no? Cuando se lo preguntas. Entonces, me parece un poco absurdo tener que buscar otras explicaciones cuando parece que es una explicación parsimoniosa común. Sí, no, en el siguiente sentido. A ver si me mete un puyazo también. No. No, vamos a ver, yo
yo pienso más, quizás viniendo desde una perspectiva de series temporales. Entonces, cuando tú piensas una cartera de activos, tú lo que dices es, bueno, aquí va a haber unos factores comunes que mueven todos los activos a la vez y luego tienes unos factores individuales que llevan los activos. Entonces, los ejemplos de finanzas me gustan. Por supuesto, era para que lo entendiese esto. Entonces, Tano es profesor de finanzas. no, entonces el problema empírico es un poco determinar cuánta de la varianza te explica el factor común y cuánto de la varianza te explica el factor idiosincrático. Entonces, imaginémonos que en el 2016 los demócratas hubiesen puesto un candidato decente. Es decir, pues hubiesen ganado esas elecciones. Porque, de hecho, si uno puede hacer lo siguiente. Uno puede tirar un modelo estadístico, y no les voy a aburrir exactamente en cómo funciona esto, que predice, dada la situación de la economía americana, dado que los demócratas llevaban ya 8 años en el poder y dada otra serie de observables, cuántos votos iba a sacar Trump, el candidato republicano. Y Trump tiene menos de los que el modelo predice. Con lo cual, el valor añadido del candidato con respecto a un candidato medio esperado del Partido Republicano fue probablemente negativo. En ese sentido, quizás Trump te permita explicar por qué él ganó Michigan cuando los demócratas deberían ganar Michigan, pero no te permite explicar muy bien por qué él tuvo 47% de los votos cuando se esperaba que tuviese el 49%. ¿Vale? Entonces, si los demócratas hubiesen puesto a otra persona, lo mismo ahora teníamos un presidente normal y corriente de centro-izquierda de toda la vida y no estábamos teniendo parte de esta discusión. A la vez, sí que estoy de acuerdo contigo que existe un cambio tecnológico, pero este cambio tecnológico también tiene consecuencias culturales y uno no puede pensar acerca de la tecnología de una manera totalmente distinta de la cultura. Por ejemplo, algo sobre lo que yo he investigado es cómo los cambios tecnológicos cambian las normas sociales muy profundamente. En un mundo en el que hay una revolución sexual en los años 60 inducida por la introducción de los contraceptivos a un precio muy barato, esto lleva a un cambio en las estructuras de las familias que hace, por ejemplo, que el coste del desempleo sea muy diferente ahora cuando tú vienes de una familia quizás rota o quizás divorciada o con unas estructuras mucho más débiles que ese mismo proceso de desempleo en 1965 cuando estás dentro de una comunidad familiar mucho mejor organizada. Entonces, en ese sentido, hablar de la cultura o hablar de la tecnología como dos efectos diferentes quizás es un poco distinto. A la vez, estoy totalmente de acuerdo contigo que existe un factor común muy importante y que mi visión ha sido siempre que como ese factor se cristaliza en un país concreto es revisitando decisiones históricas que creímos que habíamos enterrado en el pasado. Y que aquellos que perdieron en aquella decisión histórica vuelven y dicen, no, queremos volver a la otra alternativa. En Estados Unidos, en los años 60, hay un gran cambio de política que es, básicamente desde 1920 hasta 1965, Estados Unidos es un país que se cierra a la inmigración. Quiere convertirse en una sociedad básicamente anglosajona con un pequeño componente negro que, bueno, no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pero en los años 60 se abre de nuevo la inmigración y tú traes una enorme cantidad de inmigración. Claro, cuando tú llegas a un momento, como tú dices, que crece la desigualdad, etcétera, hay gente que va y dice, pues esta decisión en los años 60 quizás habría que revisitarla. En España hay una transición que se hace como se hace la transición en España en el 78, por el motivo que sea, con sus ventajas y sus desventajas, y no voy a entrar aquí en discutir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el sistema se agrieta, hay gente que vuelve y dice, no, hay que revisitar esa transición. Aquellos en las izquierdas que dicen, hay que pensar la Constitución y los arreglos constitucionales que tenemos a nivel nacional, y el independentismo que dice, quizás es que en el 75 nos teníamos que haber hecho independientes. ¿Qué es lo que ocurre en Francia y en Alemania? Bueno, pues en Alemania lo que tú tienes, ¿cuál es la gran alternativa alemana? Se me ha confundido lo que decía. ¿Cuál es la gran decisión alemana? La decisión alemana es Konrad Adenauer. En 1948 Konrad Adenauer se levanta y dice, Alemania ha intentado dominar Europa de manera militar y política por 50 años y hemos sido derrotados 2 veces. Esto no puede funcionar. Lo que yo necesito es una Alemania integrada dentro de Europa. Pero hay un movimiento nacional conservador alemán que siempre ha existido ahí y que ahora, con la crisis del euro, resurge. Yo siempre he pensado que el 15% que vota alternativa por Alemania siempre han estado ahí. Sí. Lo que ocurre es que no tenían una cabida electoral dentro del sistema. Sí. Y la ruptura generada
por la crisis financiera y por la desigualdad, les permite tener una entrada. Entonces yo creo que si vamos sobre los países, de alguna manera, ¿qué es el factor idiosincrático? Si esto es de derecha o de izquierdas. Porque es o que hay gente de izquierdas que les parece que en el 75 no se limpió lo que se tenía que haber limpiado en España, o gente en Alemania que les parece que en el 48 no se tenía que haber convertido en una parte de Occidente. Frente al factor común, que es lo que tú dices, al cambio tecnológico que nos coloca a todos en una situación muy distinta a la que nos pensábamos hace 20 años. Bueno, pues por decir una cosa, estoy muy de acuerdo en lo que han dicho tanto Luis como Jesús, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Luis en que en el sustrato fundamental hay un componente económico y tecnológico y que tiene esa interacción lo cultural que de la que también quiero hablar, aunque sea brevemente, ¿no? Yo la cuestión económica la pondría un poquito distinta. A mí lo que me llama la atención de los cambios que estamos viviendo es que afectan a la población de una forma muy desigual. Hay gente que está muy protegida frente a shocks tecnológicos o shocks de globalización y que de hecho lo único que tienen es, por así decirlo, oportunidades. Estos cambios vienen y tú sabes que te pille como te pille solamente te va a dejar mejor, por así decirlo de una forma que lo podamos entender todos, ¿no? En el lenguaje de finanzas tienes una opción en cierta forma y con lo cual la volatilidad te gusta porque lo único que puede hacer es mejorar en cierta forma tu posición. Hay exactamente 3 personas en la sala que han entendido eso. Vale. Que el cambio te favorece, por así decirlo. La forma es que muchos de nosotros, por las habilidades que tenemos, los conocimientos, nuestra habilidad de expresarnos en múltiples idiomas, los conocimientos que tenemos, la capacidad de utilizar ordenadores, de programar, de hacer un montón de cosas distintas, como toda la gente en esta sala, se beneficia de una forma desproporcionada de la volatilidad de los cambios que ocurren. Y luego hay un porcentaje enorme de la población que vive con una ansiedad enorme como consecuencia de estos cambios. Para hacerlo de una forma más visible, pues yo me comparo, yo soy catedrático de la Universidad de Columbia, tengo mi tenure, voy a estar ahí empleado durante el resto de mis días, cobrando exactamente una cierta cantidad de dinero que se va a indiciar con la inflación y no hay ninguna incertidumbre sobre mi vida. Con lo cual, si hay un cambio tecnológico, dado que ese es un poco mi entorno, pues es difícil ver cómo me puede afectar de una forma negativa y podemos hablar incluso de cómo nos afecta a cursos online, que lo único que va a hacer es favorecerme. Y podemos hablar de eso también, ¿no? Pero claro, ahora piensen ustedes en el conductor de camiones que está viendo el anuncio de coches que se conducen solo. Bueno, pues este señor, en cuanto ve ese anuncio, se da cuenta de que está desempleado y que no tiene los instrumentos, no tiene el conocimiento, no tiene las habilidades para adaptarse a ese cambio tecnológico. Y esta, por así decirlo, desigualdad en la exposición al riesgo que los individuos tienen a estos cambios es lo que genera, por así decirlo, una ansiedad enorme en la población y una demanda enorme de seguros, por así decirlo. Bien a través del estado del bienestar, bien a través de la adopción de determinadas políticas económicas que favorezcan la distribución una vez que ocurran estos eventos, como por ejemplo una política proteccionista que proteja los empleos del sector manufacturero en Estados Unidos, una serie de políticas que den seguridad a los que están expuestos a estos cambios tan enormes, ¿no? Y efectivamente, y esto es como siempre, yo creo que ahí Jesús tiene muchísima razón, los cambios tecnológicos tienen implicaciones culturales, disuelven determinadas relaciones para crear relaciones nuevas, disuelven identidades para crear identidades nuevas. Y esto genera a su vez también ansiedad y un intento de apegarse pues a la identidad que uno siempre ha tenido, ¿no? Y es ahí donde esa interacción lo hace complejo particularmente para los economistas, porque no incorporar esto en nuestro pensamiento pues es difícil, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa y es que yo creo que tú lo has mencionado, es una tangente de una cosa que tú has mencionado, que es esta cosa de que la parte tecnológica es muy importante también a la hora de formar identidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que es muy fácil, por así decirlo, encontrar gente como uno, de una forma que no lo era antes, y construir grupos de presión para la obtención de determinados objetivos que no eran factibles antes por cuestiones puramente tecnológicas, porque era difícil encontrar una persona que fuese exactamente como yo. Y esto, por así decirlo, ¿en qué se traduce? Les voy a dar una anécdota que es interesantísima, que está en un par de artículos de politólogos estadounidenses, ¿no? Hace, no recuerdo los años, pero pongamos, hace 20 años, si yo le digo que voy a este restaurante en Estados Unidos, esto no te permite predecir a quién va a votar usted, si a demócrata o republicano. Ahora yo le digo a qué restaurante usted va todos los sábados con los niños y esto le permite a uno predecir perfectamente a quién va a votar.
Si yo le digo que usted trabaja para esta compañía, y de esto hay muy buenos datos, hay compañías donde todos los trabajadores son republicanos y hay compañías donde todos los trabajadores son demócratas. Mientras que hace 20, 25 años, bueno, pues es que no hay ninguna correlación entre el trabajo que uno tiene y su persuasión ideológica o política. Y esto es lo que ha cambiado. Y esta polarización, que es un término del que no hemos hablado, es consecuencia de estos cambios tecnológicos, de este refuerzo de la identidad que hace que la gente se busque para protegerse en determinados grupos, y puede ser un grupo social, un grupo para reunirse los sábados por la tarde y leer un libro y comentar y criticar lo mucho que no nos gusta Trump, o lo mucho que no nos gusta Hillary Clinton, o lo mucho que no nos gusta Pablo Iglesias, o Albert Rivera, o Mariano Rajoy, o Pedro Sánchez, quien sea. No Albert Rivera. No Albert Rivera. O, esta polarización es como una consecuencia y tiene ese aspecto cultural, ¿no? Ahí además hay un tema de la tecnología que iba a mencionar antes, pero que me salté por ahorrar un poco de tiempo, de los gatekeepers. Sí. Los guardianes de la información. Sí, es decir, cuando yo tenía 14 años en España, pues había 2 televisiones, todavía me acuerdo cuando llegó la primera privada, y había 5 periódicos de difusión nacional. Con lo cual, si había una posición política que ni la televisión española ni los 5 periódicos de difusión nacional querían dar mucha cancha, la posibilidad que tenía esa alternativa electoral de entrar en el juego electoral era muy limitada. Ese problema yo no me encuentro ahora, porque yo ahora lo que puedo organizar es una página web y empezar a poner fotos y reportajes, y la gente, buena medida de los partidos que han sido capaces de entrar en el discurso actual, han sido precisamente por su capacidad de entender lo mucho que se pueden utilizar estas redes sociales e Internet. Y entonces, bueno, pues vives en un mundo distinto donde organizar un periódico digital tiene un coste marginal, un coste fijo prácticamente cero, y es muy fácil hacerlo. Y nosotros 3 podríamos organizar un periódico mañana si quisiéramos. Bueno, organizamos un blog, de hecho. Bueno, organizamos en su día un blog que tuvo relativo éxito y que era nada, éramos 3 escribiendo detrás de un ordenador. Y esto no ocurría hace 30 años. Y de ese sentido, quizás antes, aunque solo fuera por contradecirte, era un poco más positivo que tú. Hay un aspecto, sin embargo, que a mí me deja un poco intranquilo, que es: estas cosas pueden desarrollarse a lo largo de 20 o 30 años. Y es muy difícil de ver cuáles son las consecuencias que en 50 años pueden tener cambios electorales que estamos teniendo ahora. De nuevo, volviendo a mi ejemplo de la era de Jackson, pero podemos utilizar otros si queréis de Alemania o de Francia. La reestructuración electoral que provoca Andrew Jackson en las elecciones de 1828, 30 años después, llevan a la victoria republicana. Y una vez que los republicanos han ganado en 1860, la guerra civil en Estados Unidos es inevitable. Pero claro, este proceso tarda 30 años. La polarización en Estados Unidos, buena parte de la polarización que existe en Estados Unidos en los últimos 20 años son las consecuencias de las leyes de derechos civiles de 1964 y 1965, que cambian el mapa electoral en Estados Unidos de una manera muy radical. Con lo cual tú necesitas 20, 30 años en incorporar estas consecuencias. Con lo cual, vete tú a saber dónde estaremos en 30 años, una vez que ha habido todos estos cambios. Yo quería decir 2 cosas muy cortas, concretando cosas que ha dicho Tano. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la incertidumbre, y me ha parecido muy bonito como lo ha explicado con la idea del riesgo y de cómo está uno asegurado frente al riesgo. Lo único que quería añadir es una cosa. Creo que es legítimo y que el sistema político tiene que entender que esa incertidumbre existe y tiene que estar dispuesto a proteger a la gente de esa incertidumbre. O sea, yo creo que es una cosa que Macron dice, ¿no? La France qui protège, ¿no? Y la Europe qui protège. La Francia que protege y la Europa que protege, ¿no? Él siempre habla de esta palabra como, o sea, hay como 2 partes, ¿no? Hay que liderar el futuro y hay que ser capaz de aprovechar la tecnología, y a la vez hay que proteger a los ciudadanos de esta incertidumbre que no tienen por qué estarla soportando. Es decir, parte del vivir en una sociedad próspera es que esos riesgos uno no tiene por qué llevarlos encima en su cabeza, sino que los compartimos y los protegemos unos a otros de esos riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? Que sin ninguna duda lo que es evidente de todo lo que está cambiando, lo que es clarísimo es que las economías de escala están creciendo muchísimo, y el incremento, gran parte del incremento de bienestar que se va a producir, si dejamos al mercado que actúe, se va a concentrar en un número de personas relativamente pequeño, que son las personas que tienen capacidad de acceder al mercado mundial, los Cristiano Ronaldos, los Zaras, Inditex y todas esas cosas. Entonces, eso quiere decir que hay
que buscar un sistema que permita, con esa riqueza que se va a generar, asegurar a toda la clase media y evitar que la clase media diga, oye, esto a mí no me interesa, este cambio tecnológico lo único que hace es fastidiarme, ¿no? Entonces, yo simplemente quería añadir esta reflexión a lo que ha dicho Tano y una reflexión al tema de la polarización. Es cierto que la polarización coincide con las redes y es cierto que todos lo vemos mucho en las redes. Y es cierto que todos estamos con esta idea de que en Twitter yo solo sigo a gente como yo y en Facebook solo leo a mis amigos, entonces si mis amigos piensan lo mismo que yo, me polarizo más y me incremento mi cabreo porque leo a otra gente que se cabrea con lo mismo que yo. Todo eso es cierto, pero la investigación académica que se ha hecho sobre la elección de Trump sugiere, no sé lo que vosotros pensáis, que los medios nuevos, los medios sociales, por mucho que parezca que tienen mucho que ver, no tienen tanta relación. Los que han votado a Trump no eran los que más usaban Internet, eran los que menos, son las personas más mayores. Era más en los mayores, ha sido más los que seguían más los medios tradicionales. A Trump le fue peor con las personas que eran usuarios de medios sociales. O sea, no es evidente, o sea, había Fox, que también es un canal de televisión que ha sido muy influyente. Trump es una persona que controla muy bien los medios antiguos, la televisión en particular. No es evidente que hayan sido los medios, las redes sociales las que han permitido esta polarización. A pesar de que intuitivamente, sinceramente, a mí sí que me da la impresión, y a todos nos da la impresión, de que esta idea de que es como ¿cómo puedo traducir un echo chamber? Que decía una cámara de eco. Una cámara de eco que decía Cass Sunstein, la idea de que estamos en Internet y nos estamos escuchando nuestra propia voz, porque yo pongo un tweet, me lo retuitea la gente que me sigue, que son los que piensan como yo, y me corrigen o me responden los que más o menos, y al final sigues a los que sigues, a los que no sigues no los sigues, que son los que no te interesan, ¿no? A pesar de que intuitivamente nos parece que eso debe ser muy importante, no parece que sean necesariamente los que se van al populismo los que más siguen los medios sociales, los que más están en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, no, tengo que pensar en esto. Yo pensaba en esto de una forma distinta, pero quiero volver primero a una cosa que habéis dicho tú, Luis, y tú, Jesús, ¿no? Que quiero volver sobre ellas, que me parece muy importante también por dar una norma para entender un poco algunas de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Esta exposición al riesgo, Luis, que tú has insistido en ella. O sea, el estado del bienestar está como muy en el centro de nuestras discusiones, en particular en Europa, ¿no? Y es el hecho de que tenemos que, por así decirlo, repensar el papel del estado del bienestar en un entorno donde, al parecer, las variaciones van a ser muchísimo más grandes, donde hay que, por así decirlo, dar más incentivos a los individuos a que se adapten a las nuevas tecnologías, a que adquieran nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Pero nuestro estado del bienestar no está diseñado precisamente para esas cosas tampoco. Da un poquito de incentivos, pero lo que uno tiene la impresión es que hay que, por así decirlo, redistribuir el riesgo entre esa compañía de seguros que llamamos el Estado español o el Estado francés y el individuo, para que el individuo tenga unos incentivos mayores. Y claro, esto es dificilísimo porque le queremos... La discusión sobre las pensiones o el seguro de desempleo, un montón de esas cosas. Le queremos dar más riesgo al individuo para incentivarlo precisamente cuando el riesgo es más alto, lo cual hace esto como economía política de una dificultad grande, ¿no? Y a la vez, que no queremos darle más riesgo al individuo. Exacto, pero sí. Pero claro, tú estás de acuerdo en que en cierta forma tú quieres incentivar la adopción de habilidades para que la gente se pueda adaptar mejor a los cambios tecnológicos, de globalización. Hombre, hay que permitir que haya formación. Exacto. Y que asegurarse que todo el mundo puede formarse. Exacto. Y que todo el mundo se forma por y ejemplo, darle a la gente en habilidades digitales para las que hay una demanda enorme. Exacto. Y luego, sobre una cosa que ha dicho Jesús, que yo creo que es muy interesante, esta idea de revisitar decisiones que se tomaron en un pasado, ¿no? Y aquí es una cosa que los tres hemos discutido, que hubo una decisión que yo creo que es muy importante de la izquierda europea en lo que se refiere a la adopción del programa de mercados de los años 80, ¿no? Del mercado como máquina de crear riqueza y de que, bueno, uno puede tener una visión más o menos pro mercado, pero no se discute el fundamento del mercado como sistema de distribución de los recursos y como máquina de generar riqueza, ¿no? Y que es una idea que adopta la socialdemocracia europea en los años 80, pues lleva, por así decirlo, a difuminar el espectro ideológico que tiene el votante europeo cuando uno piensa, por ejemplo, en los partidos conservadores tradicionales y en los partidos socialdemócratas, bien sea el Partido Socialista Obrero Español o el SPD alemán
o el mismo Partido Laborista inglés, ¿no? Y probablemente esta anécdota sea apócrifa, ¿no? Pero captura muy bien, ¿no? La frase de Thatcher, que yo estoy seguro que no dijo, ¿no? Que Blair era su mayor triunfo, ¿no? Y algo de razón y algo captura esa anécdota, aunque sea probablemente apócrifa, ¿no? Y yo creo que parte de lo que estamos viviendo es precisamente revisitar esa decisión que tomó la izquierda europea, de adoptar un determinado programa que era técnico, por así decirlo, y tecnocrático, de que los economistas saben lo que dicen y saben lo que hacen y que hay que diseñar estas instituciones para facilitar la distribución de los recursos mediante el mecanismo de precios, como señales que transmiten información. Y lo que estamos ahora es replanteándonos, o una parte de la población, o la izquierda europea, por decirlo así, se está replanteando esa decisión. Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí, Vicente, no sabes si a lo mejor recuerdas esto, que yo dije en una conferencia que di sobre la crisis de la eurozona, una idea que ahora que lo pienso es muy próxima a la tuya, ¿no? Que vamos a tener discusiones que no habíamos tenido en 30 años. Y yo creo que esto es precisamente lo que abre la crisis financiera, la crisis económica que hemos sufrido, ¿no? Reabre y nos fuerza a reconsiderar decisiones que tomamos en un pasado, en particular en la izquierda europea, en lo que se refiere al programa, por así decirlo, neoliberal. No, y además... No, quería contar que habéis expuesto una serie de elementos centrales que explican cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Pero quizás por aprovechar al máximo el tiempo disponible para el diálogo y dejar tiempo para poder analizar en profundidad las consecuencias que son tan relevantes y en las que habéis incidido, bueno, cada uno de vosotros, ¿no? Yo lanzaría ahora ya la cuestión de las consecuencias, ¿no? ¿En qué medida ese crecimiento del populismo puede limitar las políticas públicas? ¿En qué medida va a impedir que esa agenda reformista tan fundamental en materias como la educación, la economía o la ordenación territorial pues pueda avanzar? Otra cuestión, la competencia política que lanzamos sobre la mesa. Tenemos partidos populistas y partidos no populistas. ¿Existe el riesgo de que los partidos no populistas adopten parte de la agenda populista y que vayamos a una lógica de competencia populista en la política? Y tercera cuestión, y ahí lo dejo ya en vuestras manos. ¿Es posible que veamos cómo se revierte alguno de los grandes hitos que ha logrado la humanidad en todos estos años y que explican el progreso que hemos logrado en los últimos años? ¿Creéis realmente posible llevar atrás no solamente cuestiones como el libre comercio internacional, ¿no? Sino hablo de cuestiones centrales relacionadas con la libertad y cómo nos articulamos como sociedad, ¿no? Yo creo que empezar. Sí, vamos a ver. Sobre la segunda de las tres cuestiones, los partidos, por así decirlos, moderados, adoptando parte del mensaje populista, yo creo que en cierto sentido ya lo estamos viendo. Sí. Ya lo estás viendo en alguna de las cosas que puede decir el Partido Conservador británico. Parte de su retórica ha sido copiar a UKIP. Y parte de la razón por la que UKIP se ha colapsado es precisamente porque el Partido Conservador se ha movido en esa dirección. Dentro del Partido Demócrata Americano ves también que hay un movimiento y una serie de personas dentro del Partido Demócrata Americano que quieren elegir candidatos que están muy a la izquierda en el sentido de populismo de izquierda. Y la evidencia histórica no es muy buena al respecto. Uno de los motivos que quiebra la coalición de Weimar en Alemania a principios de los años 30 es que dos de los partidos, uno que había sido parte de Weimar, que es el DVP, el Partido Popular Alemán, y uno que había sido relativamente a la derecha de Weimar, pero al final del día no tan radical, que era el Partido Alemán Nacional Popular, el DNVP, adoptan la retórica del NSDAP, del Partido Nacional Socialista, precisamente para intentar competir por un electorado, y al final lo que hace, en esos casos además, desde el punto de vista meramente estratégico, es cuando tú intentas mimetizarte al radical, lo único que consigues es que todos tus votantes se te vayan a la perspectiva radical. Lo que escribimos tú y yo sobre... Efectivamente, lo que escribimos en su día, que si tú vas a jugar a ser radical, al final votas al de verdad que es radical y no al que pretende, el que es radical desde ayer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una dinámica no lineal perversa de los partidos moderados intentando transformarse en radicales, y eso de alguna manera termina reforzando más a los radicales. Con respecto a las políticas, yo creo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que las políticas de Estados Unidos con respecto al cambio climático. En esos momentos va a ser mucho más difícil tener una política de cambio climático sensato a nivel nacional, a nivel mundial, porque simplemente Trump no se cree o dice no creerse el cambio climático. Entonces, hay un ejemplo muy concreto de un problema que ya tenemos. En el caso de España,
Bueno, yo creo que hemos tenido una evidencia clara con el tema de las pensiones hace unas semanas. Sí, exacto. Nuestro problema de pensiones es mucho peor ahora que hacía 2 meses. Y vamos a seguirlo viendo uno detrás de otro. Y ahí son ejemplos concretos, no son ejemplos abstractos. Sí, o sea, en lo que se refiere a las consecuencias, por insistir en una cosa, pero darle como un... A mí hay una cosa que me preocupa mucho de la consecuencia del momento populista, por utilizar el lenguaje que ha utilizado la gente de Podemos, ¿no? También, ¿no? Y es que se rompe completamente un instrumento de nuestras democracias, que es la deliberación. La discusión como instrumento fundamental. Yo le digo una cosa a ustedes, ustedes lo piensan, están o no están de acuerdo, y me dan un contraargumento, yo les vuelvo a dar otro argumento y poco a poco convergemos a una decisión sobre un problema de acción colectiva, ¿no? Y precisamente yo creo que en el momento en que los partidos dominantes adoptan retóricas populistas, el problema es que yo ya no me puedo fiar de lo que me dicen porque están sesgando los mensajes precisamente para intentar competir por un votante que no es ya el votante mediano. Y eso lo que hace es que me confirma en mis creencias anteriores, con lo cual yo voy a votar a quien he votado siempre. No hay como una especie de inercia, yo creo. ¿Y qué es lo que hace tan difícil salir de estos momentos populistas, ¿no? Y que son como sumideros, ¿no? Que uno entra en ellos y es difícil salir de ellos, ¿no? Precisamente porque a lo mejor no hay esa inercia del voto, pero lo que sí hay es una destrucción enorme del proceso deliberativo que caracteriza a las democracias, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que lo primero que hay que cepillarse si uno es un político populista son los hechos. Porque los hechos no son políticos. Entonces, lo primero es que vamos a discutir, como hizo el presidente Trump el primer día de su presidencia, ¿Cuánta gente aparece? de cuánta gente apareció en su inauguración. Eso fue lo primero que hizo. Y la gente lo encontró como una anécdota y como una especie de patología de este señor, pero eso es exactamente lo que es el populismo. Lo que es el populismo es convencerte de lo que tú estás viendo no está ahí. De esta destrucción del hecho objetivo que nos puede servir de base para una discusión racional en un problema de acción colectiva. Y yo creo que esto es, de todo, una de las cosas que más me preocupa, porque, en cierta forma, si la deliberación no existe como instrumento para resolver problemas de acción colectiva, no tengo ni idea cómo nos vamos a poner de acuerdo todos en esta habitación para decidir nada. Sí. Es que ya no estamos ni siquiera de acuerdo ni en los hechos ni en las premisas, ¿no? Por insistir en una cosa, y ahora 30 segundos más, Luis, ¿no? Sobre esto de la reversión de determinadas políticas. Yo en esto, y creo que lo ha mencionado Luis y lo ha mencionado también Jesús, esta idea de la historia lineal que progresa y que siempre es positiva, esto no es cierto. Y esto, cualquier lectura de la historia te lo da inmediatamente. Hay pasos atrás. Y uno destruye Roma y se pasa 1000 años intentando redescubrirla, ¿no? O sea que estos pasos atrás ocurren una y otra vez. Y por eso, si un mensaje positivo que hay que lanzar es precisamente que hay que estar alerta contra la erosión de instituciones que todos tomamos cómodas. Todos en esta habitación creemos que la judicatura nos va a proteger contra los desmanes del poder, que la prensa nos va a dar información veraz, que nos va a proteger descubriendo los casos de corrupción que haya, etc. Y la responsabilidad en estos momentos donde el populismo está en alza es precisamente no tanto reprimir el discurso populista, es parte del discurso y esto hay que aceptarlo dentro del mercado político de ideas, sino precisamente garantizar el funcionamiento de las instituciones que nos protegen como minorías, incluso en el evento donde el populismo alcance una mayoría que le permita acceder al poder e implementar políticas. Me gusta mucho esto que ha hecho Tano, porque para mí esa es la consecuencia más grave de lo que veo, ¿no? Que es, o sea, sobre todo, sinceramente, creo que, bueno, pasa en los dos lados, pero a mí me ha sorprendido más en los partidos de derecha, quizás, la falta de anticuerpos contra todo esto. ¿Por qué los republicanos, a los que uno puede admirar, los grandes senadores que llevan ahí toda la vida, no se oponen a determinadas burradas? ¿Por qué el líder del Partido Popular Europeo, un alemán, felicita efusivamente a Orbán por su gran triunfo electoral, cuando todos sabemos que fue una elección que todo menos democrática? ¿Por qué, en el caso del nacionalismo catalán, gente sensata se calla cuando se elige
a una persona que es racista y xenófoba y fuera de cualquier parámetro normal. Y creo que en ese sentido comparto muchísimo lo que ha dicho Tano, que es que nuestra responsabilidad es enorme. Realmente el problema no son los populistas. No. El problema es Kerensky. El problema no es Lenin. O sea, Lenin eran 4 gatos. Había, en el partido bolchevique había 13.000 personas en enero del 17. La mayoría eran mencheviques, el Partido Socialdemócrata era más mayoritariamente menchevique, pero además la mayoría eran cadetes y los otros partidos, y luego había pues muchísima gente que no sabía nada de todo esto, ¿no? El problema no era Lenin, el problema es que Kerensky no hace nada. Entonces, y el problema de Hitler es que los partidos conservadores, como muy ha explicado Jesús, en vez de decir, oye, aquí está la línea entre democracia y no democracia, se callan, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás piensen que llevo el agua a mi molino, ¿no? Pero la gente dice, no, porque Albert Rivera está rompiendo la baraja y tal. Y ahora Albert Rivera está diciendo una cosa hipersensata. Oye, si este señor dice que no va a respetar las leyes, que no va a respetar la Constitución, que no va a respetar tal, tu obligación es hacer algo y no estarte esperando a ver qué hace con 17.000 Mossos de Escuadra bajo su control. Entonces, la obligación de los políticos democráticos es defender la democracia, vamos, y la ley y el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas están en riesgo? Por supuesto, el libre comercio. Yo creo que no sería nada raro. Ahí a lo mejor la suerte es que Trump es corrupto y todos los chinos le están dando dinero para, ¿no? Porque claro, parecía que exacto, pero iba a empezar una guerra comercial una guerra comercial con China y de repente le han puesto un hotel de Indonesia y se ha callado. Pues mira, a lo mejor esa va a ser nuestra gran salvación. Pero la realidad es que el riesgo de una guerra comercial está ahí. La ruptura de la alianza europea está a minutos. Quiero decir, él quiere poner sanciones a Irán y quiere romper este acuerdo. Europa no quiere y nosotros tenemos la posibilidad, no sé si lo vamos a hacer, si Europa se va a poner de acuerdo, de separarnos y no poner esas sanciones financieras que requeriría romper la red de pagos SWIFT, la red de transferencias que usamos todos para transferir dinero. Si rompemos eso y rompemos la capacidad de Estados Unidos de imponer sanciones, claro, Estados Unidos esto lo va a ver como un casus belli y va a sufrir la OTAN. Es decir, muchas cosas en España, en Inglaterra con el Brexit, una cosa que hace unos años no nos hubiéramos podido imaginar, en Estados Unidos con Trump, hay muchas cosas que nos parecían hace 3, 4 años inconcebibles que pueden perfectamente suceder. Bien, si os parece, podemos ir pasando poco a poco a las preguntas de nuestros invitados. Pues la verdad es que hay todo tipo de preguntas, algunas dirigidas personalmente a cada uno de vosotros, luego serán emplazados, hasta le preguntan a Tano determinadas cuestiones relacionadas con dónde invertir y cosas así. Pero quizás vamos a dejar eso para el debate que mantendrá Tano exacto, con Paramés el día 6 de junio en este mismo local. ¿Vas a hacer una clase de...? Voy a sentarme a hablar con Paramés, ¿no? Con Francisco Paramés. Vamos a hablar de Value Investing entre Tano y Paramés, una jornada muy interesante que les recomendamos. Hay una cuestión que se plantea en algunas preguntas, ¿no? Y que destaca concretamente Miguel Cebrián, ¿no? De la Universidad de Pensilvania. Hemos hablado de causas, de consecuencias y tal, pero no hemos hablado contundentemente de la falta de liderazgo político y en qué medida hay un elemento diferencial en la situación actual frente a otros momentos históricos, ¿no? Cualquiera que piense, por ejemplo, en el proceso de creación europeo, piensa en Schuman, en Monnet, en personas que fueron capaces de impulsar un proyecto como el europeo en aquel momento dramático y encuentran un liderazgo que quizás no encontramos hoy para afrontar semejantes transformaciones. Yo creo que en España tenemos suerte de tenerlo. Está Macron en Francia, está Albert Rivera aquí, hay líderes, no a lo mejor en todas partes. En Estados Unidos, como ha dicho Jesús, ha faltado una persona capaz de enfrentarse a Trump con garantías. Yo creo que hay los países tienen una clase política que los ciudadanos eligen, ¿no? O sea, quiere decir que corresponde al momento los políticos que hay. Yo no creo que el liderazgo sea una cosa que cae del cielo, ¿no? Olson, un gran economista / politólogo americano, tenía esta visión del mundo que los sistemas políticos se esclerotizan según va pasando el tiempo, ¿no? Y que esto lleva a problemas y que cada 50, 60 años eso te fuerza a reorganizar las cosas. Y quizás lo que nos está pasando un poco también viene de esto. Y creo que si algo estoy un poco quizás descontento de mis propias intervenciones es de no haber intentado ser un poco más autocrítico
con la élite, porque bueno, a fin de cuentas Sí. somos parte de ella, nos guste o no nos guste. Y creo que muchos sistemas de partidos en Occidente se han esclerotizado. Entonces tú has tenido, dices, ¿por qué no los demócratas no fueron capaces de poner nadie mejor que Hillary? Bueno, pues porque el Partido Demócrata se había convertido en una red de favores clientelares completamente dominadas por los Clinton, y los buenos candidatos demócratas en ningún momento pensaron que podían competir contra Hillary. Con lo cual esto llevó a una situación en la cual pues, Hillary fue la candidata y perdió contra Trump. Yo veo a los partidos políticos españoles tradicionales, no voy a entrar en detalles concretos, pero lo que veo es que a partir de los finales de los años 80, principios de los años 90, hay un proceso de selección adversa que expulsa de la política a buena parte de la gente joven que hubiesen podido tener buenos liderazgos, y lo que te encuentras ahora en 2018 es que los dos principales partidos nacionales, los tradicionales partidos nacionales, no tienen banquillo. El segundo y el tercero. El segundo y el tercero son las encuestas. No tienen banquillo, literalmente, no tienen banquillo. Y entonces hay liderazgo. Bueno, es que quizás el que iba a ser el líder en 1995 se dedicó a otra cosa y ahora tiene una compañía de fintech y está haciendo cosas totalmente diferentes. Schuman y Monnet, grandes tipos, pero no nos olvidemos, ellos no estaban ahí en el 39. Están en el 48 porque ha habido una Segunda Guerra Mundial que se ha llevado por delante a todo el establishment francés, y están los americanos que dicen con el plan Marshall: o tú pones un tío sensato o aquí se cortan los dólares. Y entonces los franceses dicen, muy a su pesar, bueno, pues no nos queda más remedio que Schuman y Monnet. Y los alemanes pues se tienen que tragar a Konrad Adenauer. Particularmente si los americanos ahí diciendo que o votas o Konrad Adenauer o Wells, ¿no? Pues Konrad Adenauer no hubiese ganado las elecciones. Entonces quizás ese factor de estabilización mundial que fue Estados Unidos en 1945 no existe ahora, y eso es un problema muy grave. Yo voy a ser breve para que podamos acomodar otras preguntas, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa, que yo creo que está relacionada con lo que habéis dicho, que es el problema de selección en la política. Yo creo que ahora mismo, y esto es una cosa que impresiona muchísimo en los Estados Unidos, donde la presidencia de Trump ha hecho que toda una serie de senadores republicanos se retiren de la política porque no tienen cabida en un partido republicano que cada vez está más radicalizado y más populista. Entonces, este es un partido en el que yo no puedo tener una influencia política. Este es un proceso de selección que ocurre una vez que el populismo llega al poder y que te vas eliminando gente, ¿no? Y generalmente es la gente, conectándolo con lo que he dicho anterior, que cree en la deliberación y en la razón como instrumentos para entender el mundo y para transformarlo de acuerdo con determinados objetivos. Con lo cual, lo que queda como consecuencia de ese proceso es precisamente la gente que no cree en la razón y que no cree, y por eso los populismos acaban pues como el Rosario de la Aurora, por lo generalmente, porque la gente que los lleva pues no cree en los hechos de forma objetiva, ¿no? Pero a mí también me preocupa no solamente eso, que puede ser un accidente de lo mal gestionado que ha estado el Partido Demócrata desde hace muchísimos años, incluyendo durante... No, eso es un ejemplo de los... A mí me parece que esto ha pasado con todos los países, con todos los partidos en Occidente. Sí, sí. Y lo otro es el esfuerzo activo. A mí esto es una cosa que me preocupa muchísimo, de excluir determinada gente, ¿no? En el momento en que uno empieza a hablar de que los políticos no deben ganar más que esta cierta cantidad de dinero, a mí se me encienden todas las alarmas. Porque generalmente el que lo dice es el que no tiene una oportunidad alternativa de ganar más. Y lo que quiere es excluir al señor, al tío listo, que puede ganar pues 10 veces más y que si le ofreces, que tiene una fuerte vocación política, pero que si tú le impones un coste tremendo de participar en la política con un salario muy bajo, pues dice, yo no participo en la política, me voy a hacer actividades alternativas, ¿no? Y es una forma de excluir a todo un estamento, a toda una clase que podría participar en la actividad política. Y lo otro es precisamente con el ruido enorme. A mí una cosa, que estoy de sabático este año, como decía Vicente, a mí me impresiona el ruido enorme en la política española, ¿no? Y esto no me da ninguna vergüenza admitirlo aquí en público, ¿no? He dicho muchas veces a Luis que le admiro muchísimo por su paso adelante y su actividad política, ¿no? Porque a mí esto me parece una cosa completamente loca, ¿no? Del ruido enorme que hay y cómo uno... Suicida, quieres decir. Sí. Y como que uno se expone a que le pillen por un sitio donde no le podían pillar, y una cosa que se inventa o que se exagera, o un detalle que de pronto se magnifica para quitarle la autoridad moral que alguien tenga. Y esto desanima muchísimo la participación política, ¿no? Y contra esto, una vez más, por la prescripción, esto de leer titulares se ha acabado. Esto de leer titulares se ha acabado. Ahora hay que leerse las noticias a fondo y cotejar y comparar y meterse. Esto de ser ciudadano en una democracia liberal, cuando hay la amenaza populista, es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo porque uno tiene que redoblar los esfuerzos para informarse. Si algo sacan de lo que vayamos a decir hoy,
es esa participación activa que requiere tanto colección de información como supervisión de las instituciones que nos protegen, ¿no? Yo creo que has tocado un tema muy interesante. Has entrado más en esa parte más positiva que normativa, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y esa es una cuestión que nos hemos dejado ahí en el tintero, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar a aquellos que creemos que la democracia liberal debe de prevalecer frente al populismo y a la polarización? Yo creo que lo que no hay que ser no hay que ser tolerante con los intolerantes, ¿no? Juan Lins, el científico político español al que me refería antes, habla de los fuerzas que son leales y desleales y semileales, ¿no? Y dice que son los semileales los que al final terminan dando la vuelta a las cosas, ¿no? Yo creo que hay que entender el momento que vivimos y hay que estar comprometido con defenderlo y poner estas líneas que no ha puesto, por ejemplo, el Partido Popular Europeo con Orbán o que no han puesto los republicanos con Trump, estas líneas claras, decir, oye, aquí hay cosas que, pase lo que pase, no vamos a tolerar. No vamos a tolerar ni los míos ni en los otros. O sea, no lo vamos a tolerar en nadie. Que el Estado de Derecho es sagrado, todo lo demás se puede hablar. Pero el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, el respeto a los principios básicos es sagrado y que hay que defenderlo sí o sí. Entonces, esa intransigencia con la tolerancia y las normas democráticas y las normas con la legalidad, respetarla y defenderla, yo creo que es lo que faltó en todos los momentos en los que estas cosas, como estamos comentando antes, sucedieron, ¿no? Y quizás a mí es lo que me desmoraliza y es lo que es el mensaje positivo que ha dado Tano, ¿no? A mí es lo que me desmoraliza de lo que veo, ¿no? Que no veo toda esa gente que está diciendo, oye, estas cosas no pueden pasar, ¿no? Y en ese sentido, creo que la responsabilidad que tenemos todos es enorme, ¿no? Y yo cuando dice Tano, ¿por qué das claro, impresionante o tal que este paso que has dado, o no, suicida, no sé cuál es la mejor palabra? He utilizado las dos. Para que no quedase duda. Y yo creo que es el momento, ¿no? Que quiero decir que si uno no da los pasos en momentos como estos, que dice, oye, realmente es el momento de luchar, ¿no? Y de tratar de sacar las cosas adelante. Y entonces yo creo que eso es lo que yo creo que corresponde, ¿no? Yo leyendo la historia de Francia, de Italia y de Alemania durante los años 20, lo que más llama la atención es la falta de convicción que tienen las élites de esos tres países sobre sus propias instituciones. Es decir, Alemania salta el 30 de enero de 1933 al abismo porque el movimiento conservador y liberal alemán ha dejado de creer en una Alemania abierta y liberal. Si no, esto no hubiese nunca ocurrido. Es decir, al canciller que se instala a partir de febrero del 33 se le invita por Hindenburg y por la camarilla de Hindenburg a formar gobierno. Y esto al final del día es por una falta de entereza de Hindenburg y de las élites alemanas. Y a mí lo que más me preocupa es precisamente la sensación que me da que esta falta de convicción en lo que siempre decimos está creciendo mucho. Yo, por ejemplo, en parte de ello es el motivo por el que este año estoy organizando un nuevo curso en Penn, que lo di por primera vez en otoño y lo vuelvo a dar ahora en este nuevo otoño, de intentar explicar cosas muy básicas, como todas las sociedades que han crecido y han prosperado en la historia de la humanidad han tenido algo que se parecía al Estado de Derecho. Y al revés, no ha habido nunca ninguna sociedad que haya tenido algo que se parezca al Estado de Derecho que no haya crecido. Esto es una relación, esto es lo que los economistas llamamos sí y solo sí. Bueno, pues esto hay que volverlo a decir, porque tristemente en la universidad esto ya no se dice. Entonces el Estado de Derecho se ha convertido, y esto lo he oído decir por parte de gente de las facultades de Derecho en todo Occidente, en un instrumento de las élites para oprimir a X, donde X cada uno es lo que quiera poner. Entonces se ha dejado, hay una parte muy importante de la élite intelectual de Occidente que ha dejado de creer en el Estado de Derecho. En España hay gente que no cree en el Estado de Derecho no por un proceso aleatorio, sino porque se han criado en unas instituciones universitarias donde hay mucha gente que no cree en el Estado de Derecho. Y buena parte del Partido Republicano ha dejado de creer en el Estado de Derecho, de nuevo porque las facultades de Derecho de Estados Unidos ya no se explica el Estado de Derecho. Y es un problema fundamental a nivel de las universidades que hay que afrontar. Nada, insistir en lo que ha dicho. Yo tenía la misma palabra escrita, ¿no? Convicción en los fundamentos del Estado liberal, ¿no? Es muy fácil
que el ruido, por así decirlo, le haga a uno dudar, ¿no? Pero sobre lo fundamental, en lo que refiere al Estado de Derecho, la protección de las minorías, de la libre circulación de las ideas, esto es absolutamente fundamental. Y contra lo que podamos imaginar, yo creo que este es el mensaje que está dando Jesús y Luis también, esta cosa tan básica que te tomamos como dada, esto es precisamente lo que se va a discutir, porque esto es precisamente lo que el populismo no quiere. Claro. Es exactamente lo que no quiere, ¿no? Y en este sentido, yo creo que reafirmarse en estas convicciones liberales, en que hay ideas como la igualdad de género, pues muchas de esas ideas es muy importante, ¿no? Y tener convicciones sobre determinadas cosas que no están sujetas a negociación en absoluto, ¿no? Y que son parte de nuestro... De un paso adelante que ha dado la humanidad y que no hay por qué darlo así gratis, ¿no? Sí. Yo me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Jesús que yo creo que es importante quizás, ¿no? Que es esta falta de... O sea, Jesús decía, bueno, es que no se explica en las facultades y tal. Eso es probablemente parte. Pero yo creo que otra parte es que cuando la gente está acostumbrada a que las cosas vayan bien, se pierde la imaginación. Sí, entonces, yo creo que hay generaciones que, bueno, ya creces en democracia y ya has crecido en democracia y piensas que la Constitución 78 pues, es una birria y que hay que cambiarla y tal. Y es porque uno no ha tenido la conciencia de, oye, que eso es un logro gigante, que ha requerido consenso de mucha gente y de repente hay unos nacionalistas y otros sitios que de estas cosas pasan y no son conscientes de lo que ponen en peligro, ¿no? Y yo creo que parte de eso es que nuevas generaciones tienen que volver a sufrir cosas para entender lo importante que son, a lo mejor. Hombre, ¿no? esto es una idea de un gran economista, Tom Sargent, que quizás alguno conozca, que es: las sociedades tenemos cada 50 años periodos de inflación porque nos olvidamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los años 70 hay mucha inflación y entonces tú tienes una generación de banqueros centrales, ¡uy, la inflación, esto es horroroso! ¿Qué es lo que ocurre? Yo todavía me acuerdo de la inflación, pero mis estudiantes ya no. Cuando mis estudiantes estén en la FED en Estados Unidos, aquí a tirar dinero que no pasa nada. Y entonces habrá de nuevo inflación y entonces habrá llanto y crujir de dientes. Y creo que con el Estado de Derecho y los fundamentos en general de la sociedad liberal nos está pasando un poco esto. La mayoría de la gente que está en contra de la globalización no entienden lo que es un mundo en el cual cuando te vas a Francia tienes que pasar por un proceso de control de cambios. Yo me acuerdo, les pongo a mis estudiantes un anuncio que ponían en la televisión británica en los años 60, lo pueden ver en YouTube, que era: cuando vayas a Europa, no más de 5 libras. Porque claro, había control de cambio y entonces solo podías llevar 5 libras. Entonces salía una señora, bueno, aquellos entonces era como eran las cosas, así como muy mona y tal. Y, que me voy a Europa a tomar el sol. No más de 5 libras. Y uno que decía, que me voy a París a ver museos. No más de 5 libras. Pues esto se nos ha olvidado. Porque nos parece lo más normal del mundo, que ahora cojo el avión, me voy a París, me voy al Museo d'Orsay y luego me voy a cenar y pago la tarjeta de crédito y aquí Dios y paz y después gloria. Y eso no era el mundo de los años 60, ya la gente se lo ha olvidado.